¿Sabías que fue el emperador Rosell quien nos cuenta por primera vez sobre la posibilidad del cambio de sendero al llegar a la secuencia 5? Pues en sus páginas no solo habla de eso, sino que también habla de reuniones con organizaciones secretas y secretos en torno a la segunda losa de la blasfemia. Además, si te quedas, sabrás más sobre los objetivos de El Colgado Alker Wilson y la figura de cierto pirata de leyendas que es sumamente peligroso. Hoy te mostraré cómo fue realmente la primera reunión entre el Sol, el Colgado y la Justicia, y cómo fue la dinámica con un chico que parecía provenir de un mundo alterno, dinámica la cual causó gran confusión en estos dos viejos miembros. Una vez más te mostraré por qué Klein Moretti es capaz de una gran astucia. El presente video tratará los capítulos desde el 143 hasta el 145. Habiendo dicho eso, continuemos. Retomando donde lo dejamos en el video anterior, lo siguiente que hizo Klein fue ir al Reino de la Niebla para volver a encontrarse con el Sol, Derrick Berg, tal y como habían pactado. Aquí se nos enseña un nuevo uso de los misteriosos poderes del Reino de la Niebla Gris, ya que, habiendo obtenido cierto grado de maestría sobre esa extraña lengua muerta llamada Jotun, Klein es capaz de hacer que ese extraño espacio traduzca automáticamente lo que él dice del lenguaje común de Loen al del Jotun. Sus palabras reverberaban en el aire y llegaban a los oídos del joven en la lengua que él podía entender. Este fenómeno se aplicaría para que todos los presentes pudieran entenderse entre sí de manera automática, por lo que cuando presentara a la Justicia y al Colgado, ellos también podrían hablar y entender al joven Derrick. Aquí es cuando por primera vez se conocen los anteriormente nombrados miembros del tarot con el joven Sol. Audrey notó que tenía un aire de lobo solitario, mientras que Alker se encontró un poco molesto debido al súbito añadido de un nuevo miembro, aunque rápidamente se dijo a sí mismo que alguien tan grandioso como el Loco no necesitaba consultar a nadie respecto a este tipo de decisiones. Últimamente, Audrey se hallaba contenta de que el club continuara creciendo y, contrario a lo que uno podría esperar de un espectador, ella se sentía como la protagonista de una historia que estaba en desarrollo. Cabe destacar que, a diferencia del Donghua, en donde el chico fue arrastrado frente a ellos dos, en la novela ellos dos son arrastrados frente al chico, lo que les provoca auténtica sorpresa en el encuentro, porque no se lo esperaban para nada. Como curiosidad extra, el chico se vio intrigado y sorprendido por el extraño objeto que el Loco extrajo de sus prendas, el cual nosotros sabemos que era simplemente un reloj. Otro ejemplo de las diferencias culturales y temporales de la Ciudad de Plata y el resto del mundo. La dinámica que rápidamente se establece en la reunión es una que parece comenzar a poner a prueba el grado de control que tiene Klein sobre el club, el cual está sujeto a su vez a lo que puede decir y hacer sin comprometer su identidad como un simple mortal. Debo explicarlo de manera ordenada para que lo entiendan. Audrey había traído consigo 2 páginas del diario de Rosell y, como Klein esperaba, pretendía intercambiar esas 2 más una página extra por la fórmula de telépata, pero el chico, ignorando el consejo que Klein le había dado de no revelar mucho y mantener su identidad oculta, fomentando intercambios más formales, dijo lo siguiente: esa secuencia suena a la que viene antes de Analista de la Psique o Psyche Analyst. Dicho sendero parte de la raza dragón. Nuestra Ciudad de Plata fue una vez gobernada por la casa imperial del rey gigante, y como ya sabes, los gigantes y los dragones son enemigos jurados. Por tanto, nuestra ciudad tiene las secuencias 9, 8 y 7. Poseo métodos para obtenerlas.
Con lo dicho, Derrick no solo se metió en la conversación de Klein y Audrey, sino que asumió que el resto sabía cosas que para él eran de sentido común. A Audrey le resultó un chico extraño enseguida, porque, entre otras cosas, llamó a la secuencia analista de la psique en lugar de psiquiatra. El Sol parecía estar dolido, ser maduro y bastante silencioso para su edad, pero al final del día solo era un muchacho. Sin embargo, el que los orígenes de la secuencia espectador partieran de la raza dragón explica por qué el símbolo formado por la constelación detrás de Justicia es un dragón. La Ciudad de Plata es un lugar que ha preservado la historia de este mundo bastante bien. Esos pensamientos de Klein eran muy importantes. Si eres una persona muy despierta, seguramente te habrás preguntado por qué si Klein es quien permite que se traduzcan las palabras entre el Jotun y la lengua de Loen, no cortó la conexión de la traducción automática para evitar que tales secretos fueran revelados, pues la respuesta alude a la capacidad de improvisación y oportunismo de nuestro protagonista, a quien el aire de confusión y misterio que Derrick aportaba al club le parecía que podía ser aprovechado, porque él era una figura misteriosa, y si fingía que para él no era sorpresa alguna toda esa información tan extraña, entonces reforzaría su imagen como el loco para los otros miembros. Tan solo escuchen este fragmento de la novela. Rey gigante, raza dragón, Ciudad de Plata. Audrey se encontraba confundida. Primero arrojó un vistazo a el colgado y se percató de que lucía impactado y confundido a raíz de su lenguaje corporal. Luego observó a el loco sentado en el asiento de honor, rodeado por una espesa niebla gris. No mostraba shock, ni curiosidad, ni pensamientos, ni duda. Simplemente le devolvía la mirada con una sonrisa. Él lo sabe, ya sabe todo esto, pensó. Audrey y Alger llegaron a la misma conclusión casi al mismo tiempo. Díganme si eso no es aura pura. Lo que sucedió al final fue que Derrick le daría la fórmula de telépata a Audrey y Audrey le daría las páginas del diario a Klein, siendo que Klein le daría la fórmula de la secuencia 9 del Sendero del Sol a Derrick, ya que Derrick no podía obtener dicha fórmula de parte de Audrey, lo que culminó con un trato de intercambio triangular. Para más Inri, el hecho de que Klein había obtenido la fórmula directamente de el dios del sol eterno abrasador significaba que los ingredientes en ella tenían sus respectivos nombres antiguos y, además, muchos ingredientes análogos para reemplazarlos, lo que hacía de su fórmula una superior a la que podría haber obtenido Alger Wilson, quien hubiera puesto sus manos sobre la misma alrededor de 2 semanas más tarde de haber sido necesario. Hubiese sido interesante ver este capítulo adaptado, porque fue una jugada magistral de parte de Klein, quien tuvo que estar improvisando todo el rato, como de costumbre. Vayamos a las nuevas páginas del diario de Roselle que, sorpresa, sorpresa, no están en la adaptación, pero que ayudan a caracterizar aún más a nuestro promiscuo emperador. En la entrada del 3 de noviembre, Matilda tiene 3 meses de embarazo y el emperador se encuentra reflexionando sobre sus preferencias. Lo que nos cuenta el emperador respecto a la entrada del 9 de noviembre es muy importante y es una información que nos ayudaría a entender lo sucedido con el antagonista final de la primera temporada. No me refiero a Lanebus, sino a Ince Sangwil, quien robó la pluma de Al-Suhod. ¿Recuerdan cómo en la adaptación se explica súbitamente que un Beyonder de secuencia media puede escoger cambiar a otro sendero que no sea compatible o próximo al sendero que escogió originalmente? Pues la primera vez que nos enteramos de esto, en realidad fue en una de las páginas del diario del emperador. Resulta que el 9 de noviembre, un arzobispo de nombre Van Estin le dijo al emperador que al ascender a la secuencia 5 de un sendero determinado, el resto de secuencias pueden ser reemplazadas por las secuencias de 1 o 2 senderos distintos, es decir, a partir de lo que se consideraría secuencia media a secuencia alta. Pero claro, deben ser senderos compatibles, porque al escoger el incorrecto, el quedarte loco es lo menos malo que podría pasarte. En otras palabras, un Beyonder
poder del Sendero del Insomne que esté en la secuencia 5 podría tomar la poción de secuencia 4 del Sendero del Recolector de Cuerpos. El emperador nos da otro ejemplo con el Sendero del Savant y del Mystery Prayer, el cual es el Sendero del Viejo Nil, senderos intercambiables y por tanto compatibles. Es decir, que si el viejo hubiese llegado a secuencia 5, podría haber tomado la poción de secuencia 4 del Sendero del Savant, el cual fue el sendero que escogió el emperador en su momento, lo que también significa que la iglesia del dios del vapor y la maquinaria tenía el Sendero de Mystery Prayer en su haber, aparte del Savant. Como se podrán imaginar, Klein tuvo que contener la emoción y también el shock mientras leía esta página. La iglesia de la diosa de la noche eterna le había dicho que una vez que alguien escogía un sendero, lo escogía para siempre y que si intentaba cambiar de sendero tras elegir uno, obtendría poderes misteriosos, pero definitivamente y sin excepción, se volvería loco y nunca podría seguir avanzando. Esto se sumaba a los otros secretos que había descubierto sobre la iglesia, los cuales comentamos en el video anterior. Lo siguiente que nos cuenta Roselle no deja de ser impresionante. Habla de haber asistido por primera vez a una reunión de cierta organización secreta, la cual se encontraba en poder de la segunda losa de la blasfemia o Blasphemy Slate, y se dice a sí mismo que le gustaría crear su propia losa de la blasfemia, o mejor, muchas de ellas, separando secretos en cada una. No hace falta que les diga que eso fue lo que Roselle terminó haciendo al final, con sus cartas del tarot. Klein tiene que esconder la frustración que siente cuando el emperador no da nombres, como en el caso de esta organización que no sabemos quiénes eran. En palabras de la novela, Klein pudo finalmente confirmar que el emperador Roselle había visto la segunda losa de la blasfemia y además había creado un juego de 22 cartas mucho más tarde, representando cada una un gran secreto en torno a un respectivo sendero de lo divino. Ahora debo hacer un paréntesis que considero importante de cara a detalles sustanciales de la obra. Si bien Derrick Berg podía entender a Audrey y a Alger gracias a los esfuerzos de Klein, eso no significaba que comprendiera muchos de los términos que oía, palabras que referían a cosas que resultaban foráneas. Derrick comenzó a sospechar que la Ciudad de Plata no era el único lugar en el mundo con humanos. Incluso pensó que aquellos dos tal vez pertenecían a otro mundo. Sea como fuera, la distancia entre él y los otros debía de ser abismal, porque Klein había mencionado a Audrey que dentro de los términos de su intercambio con Derrick no podía enviarle dinero, implicando que físicamente no podía llegarle a Derrick, con lo cual Derrick pensó que de ser capaz de reunir a personas lejanas, ignorando por completo la plaga de bestias mutantes y otros horrores de la noche de la Ciudad de Plata, el señor loco seguramente era una deidad de las de verdad, una muy antigua. Aquí se nos da otra información sumamente importante a través de Alger Wilson respecto a la Orden Aurora, y no entiendo por qué la adaptación no consideró importante el mencionar esto por encima, pero aquí les va. Esta orden es enemiga jurada de las iglesias del Señor de las Tormentas, del Sol Eterno Abrasador y del Dios del Conocimiento y la Sabiduría. Dicha orden se compone de 5 santos y 22 oráculos. Cada oráculo usa nombres en código como Señor A o Señor X. Todos son Beyonders, con el eslabón más débil siendo de secuencia 7 y el más fuerte de secuencia 5. Cuando un oráculo muere, otro nuevo toma su lugar. ¿Recuerdan al Señor Z, al que este sujeto de aquí se encontraba escribiendo sus cartas? Pues por eso es que este tipo de informaciones es importante. Al final del día, la novela entrega todas las pistas poco a poco para que las cosas tengan sentido, y también levanta dudas nuevas, porque esta conversación surgió a raíz de que Audrey le preguntó a Alger si él conocía a un tal Señor A, un tipo que supuestamente era un Beyonder poderoso y con el que había entrado en contacto en una reunión de Beyonders, de la cual hablé de lleno en un video anterior, reunión que gira en torno a personajes y eventos completamente omitidos por la adaptación y que de hecho será caldo de cultivo para miembros nuevos del Club del Tarot. Como curiosidad, Alger le sigue pidiendo información a Audrey sobre el paradero de figuras importantes, como uno de los 7 grandes almirantes piratas,
cuestión que ya he mencionado en videos anteriores y que apuntan a arcos futuros de esta historia, por lo que mencionaré el nombre Vicealmirante Huracán Quilangos o Vice Admiral Hurricane Quilangos, solo para que no me digan que me salto cosas. Por la reacción de Audrey, estaba claro que ese sujeto pirata era una figura mencionada en fábulas y leyendas que le contaban a los nobles antes de dormir. Para los curiosos, Quilangos era un Beyonder de secuencia 6 del Sendero del Marinero o del Tirano, lo que es lo mismo. Un bendecido por el viento o Wind Blessed es el mismo sendero que el de Alger. También, Alger nos cuenta que Quilangos poseía un ítem que podía ser clasificado como un artefacto sellado y que era muy habilidoso y astuto, así como también cruel. Parecía que Alger tenía intenciones de enfrentar a esta figura y le advirtió a Audrey que no intentara lidiar con él porque moriría. Aunque al César lo que es del César, sí pudimos ver un poco de todo esto brevemente en el Donghua. Es este sujeto de aquí, si no me equivoco, aunque tal parece que se adaptará en una OVA o episodio especial o algo así, aunque no estoy del todo seguro. Eventualmente saldrá algo al respecto, así que espérenlo. Tal vez el año próximo, quién sabe. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Qué les ha parecido el grado de astucia al que nuestro protagonista es capaz de llegar, improvisando en aguas pantanosas, obteniendo resultados inesperados y sumamente beneficiosos? ¿Y qué hay sobre todo el contenido que aquellos que únicamente han visto la adaptación desconocían? ¿Les genera curiosidad todos estos datos sobre piratas, organizaciones secretas, secretos de la iglesia y la frágil pero prometedora dinámica que se comienza a tejer entre los miembros del tarot? Háganmelo saber en la caja de comentarios, porque siempre los leo. Como siempre, esta labor es únicamente posible gracias a quienes generosamente se han unido como miembros del canal, quienes cuentan con acceso anticipado a estos videos, así como también acceso a videos que serán exclusivos para miembros de forma permanente. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.